Debo necesariamente, porque así lo impone la realidad, hacer referencia de que en el día de ayer llegamos al muerto número 57 en 55 días de protestas en Venezuela. Y ese muerto 57 en 55 días de protesta lamentablemente falleció aquí en Maracaibo, joven, egresado ya de la universidad y que ve sus esperanzas y su futuro cortados por una bala. No por una bomba lacrimógena, no por una represión, sino por una bala, por el uso de armas de fuego. Nuevamente vemos el ataque hacia la población civil por parte del régimen, de la dictadura, de manera indiscriminada contra las protestas, las manifestaciones. Pero aún más, en el día de ayer tuvimos un estudiante de la Universidad de Oriente, de la UDO, con sede en Ciudad Bolívar, del núcleo Ciudad Bolívar, que en el recinto universitario, dentro del recinto universitario, el decanato concretamente, fue asesinado también. Fue asesinado con un arma de fuego. ¿Por qué? Por manifestarse, por expresarse. Y eso me obliga necesariamente, me lleva necesariamente a un poco a replantear el tema que pensaba exponer o las consideraciones que pensaba hacer aquí en este congreso. Y vuelvo sobre una pregunta que me hacía en un coloquio que tuvimos en la Universidad Central de Venezuela. Allí yo hacía algunas reflexiones sobre cómo llegamos hasta aquí. O sea, ¿cómo ha sido posible que Venezuela llegara a la situación en que llegó? ¿Cómo ha sido posible que la universidad haya llegado a la situación a la que ha llegado y que ya veíamos en la ponencia anterior claramente expuesta y en las diversas ponencias desde ayer? Hemos visto denuncias reiteradas de la situación de la universidad en Venezuela y de la situación en general que en torno a la universidad está la sociedad venezolana. Y quizás en lugar de sembrar el petróleo, lo que nosotros debíamos hacer en Venezuela y debimos hacer en Venezuela era sembrar ciudadanos, sembrar ciudadanía. Y estamos aquí precisamente por eso. Estamos en esta situación que estamos precisamente por eso. Porque nosotros, en lugar de construir una educación para sembrar ciudadanos y crear ciudadanía, sin desconocer los avances de la educación en la era democrática, no estuvo esa educación a la altura de sembrar y crear una sociedad abierta y plural de ciudadanos. Asuman como tal en su conducta los principios y valores de un ciudadano, que asuman los derechos fundamentales y los derechos constitucionales como ciudadanos y que además asumen los deberes constitucionales, los deberes de un ciudadano para la defensa de la Constitución, para la defensa de la democracia, para la defensa de los valores ciudadanos. Y eso fue lo que creó el caldo de cultivo ideal para que llegara un líder populista, militarista, que fácilmente sedujo ya no a un cuerpo de ciudadanos, sino una masa electoral, no un cuerpo de ciudadanos, repito, sino una masa electoral. Sedujo a una masa electoral para llegar al poder y luego hacer todo lo necesario para perpetuarse en el poder, como lo hizo, hasta que pudo. Y es de alguna manera lo que nos ha traído hasta aquí, hasta esta dictadura, esta situación en la cual en Venezuela tenemos, sí, millones de personas, pero tenemos pocos ciudadanos. Tenemos pocos ciudadanos en cuanto a los ciudadanos que deberíamos tener realmente, defendiendo no solamente
la universidad, sino la democracia, la libertad en general. Es verdad, son muchos los que se expresan hoy en todas las ciudades del país. Se están expresando de diversa manera un cuerpo de personas que está tratando de salir de una tiranía a la que llegamos precisamente porque no fuimos capaces de construir ciudadanía. Necesitamos que la universidad sea no solamente un conjunto de casas de estudios que en general en la nación gradúen profesionales con títulos universitarios, sino que termine graduando ciudadanos para la construcción de una sociedad democrática, de una sociedad abierta y plural, que base su convivencia en el ejercicio pleno de esa ciudadanía y en una convivencia en paz, donde sepa defender sus derechos y ejercer sus deberes como ciudadano para garantizar precisamente la democracia. Yo creo que es importantísimo, y parafraseando un poco las palabras del padre Ugalde, veamos qué universidad tenemos y vamos a ver qué sociedad tenemos. No todos los venezolanos nos comportamos muchas veces como verdaderos ciudadanos. No todos los ciudadanos trabajamos en la siembra de principios y valores ciudadanos. Eso es algo esencial en lo que debe trabajar la universidad y cualquier proyecto educativo para la reconstrucción de la universidad autónoma, de la universidad privada, de la educación superior en Venezuela, de la educación en Venezuela, tiene que pasar por allí. Definitivamente, porque si no, vamos a volver más temprano que tarde, una vez caída la tiranía, vamos a volver a caer fácilmente, o tenemos el peligro de caer fácilmente en otro ciclo histórico también de despotismo y tiranía. Encontramos los artículos establecidos en la Constitución: derecho a la educación, con un respeto a todas las corrientes del pensamiento, un desarrollo del potencial creativo como garantía de ese derecho a la educación, un derecho a la educación que debe hacerse en ejercicio de lo que es la pluralidad de la sociedad democrática, que propugna la ética del trabajo y una sociedad participativa, artículo 102 de la Constitución. Luego podemos repasar los artículos 103 de la Constitución que hablan precisamente de esa educación integral que tanto reclamamos, de calidad integral y de calidad, donde el Estado tiene que seguir las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas, donde el Estado tiene que hacer inversiones importantes, pero también la sociedad a través de la empresa privada debe participar a través de inversiones que pueden ser objeto de desgravámenes en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Vemos un artículo 104 que garantiza todo lo relacionado con la carrera docente y con el desarrollo de la carrera docente, el escalafón docente y un salario digno, pues la garantía de un salario digno acorde con sus necesidades. Vemos en general una Constitución que en el artículo 109 consagra la autonomía universitaria, no solo abierta esa autonomía universitaria a lo que es el ámbito de la libertad académica, sino que también dentro de lo que es el ámbito del pluralismo ideológico, o con el objeto de garantizar el pluralismo ideológico. Vemos cómo esa Constitución también garantiza la autonomía universitaria a través de normas de administración y gobierno, a través de la autonomía en el contenido académico que se tiene y esa autonomía universitaria en lo que es la inviolabilidad del recinto universitario. Es decir, si hablamos de normas, tenemos muchas normas, tenemos muchas disposiciones a nivel internacional, a nivel constitucional, pero ¿cuál es el lugar común en Venezuela? La Constitución está allí. Los tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos está allí. El lugar común, nunca se cumple la Constitución, nunca se cumplen los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela. Nunca ha habido políticas públicas destinadas realmente a hacer efectiva esa Constitución. Especialmente esta Constitución de 1999,
que elevó a rango constitucional muchos derechos relacionados con la libertad académica, con la autonomía universitaria y con la educación superior, que antes no estaban en la Constitución del 61 y tampoco estaban en el ordenamiento jurídico venezolano, y que se recogieron de alguna manera de algunos tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela. Tenemos muchos tratados también suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos. Tenemos la actuación de órganos internacionales. Sobre esto tenemos recomendaciones, pero no existe la voluntad política de cumplirla por parte de una dictadura que se aferra al poder y que está dispuesta a llevarse no solamente los derechos humanos relacionados con la libertad académica, con la autonomía universitaria y con la educación superior por delante, sino también está dispuesta a llevarse el derecho a la vida de los estudiantes, la libertad de los profesores y la libertad académica en general, cueste lo que cueste, para mantenerse en el poder. El gran desafío de nosotros frente a eso, bueno, primero, para no descontextualizar la situación, algo básico y fundamental: defender la Constitución. Porque ya hoy en día todas esas normas que hemos estado citando, están en peligro. Dentro de poco nos pueden modificar esa Constitución. Dentro de poco se nos puede imponer esa Constitución. Para imponernos una Constitución que, al igual que la constituyente, se pretende imponer sin consultar al pueblo. De la misma forma, la Constitución se pretende imponer una nueva Constitución sin consultar al pueblo. Y lo primero que hará la dictadura será eliminar esos derechos a la autonomía universitaria, a la libertad académica, a la educación con las garantías que nosotros conocemos ahorita. Lo primero que hará. Porque le es incómodo al poder una universidad abierta, plural, libre, fuerte, independiente, autónoma, con pluralismo ideológico, con estudiantes no solamente en las aulas y profesores en las aulas, sino también en las calles, reclamando por sus derechos. Ese es un peligro, de manera que tenemos como primer desafío para defender la libertad académica, la autonomía universitaria y la educación superior, tenemos un primer desafío, que es defender la Constitución y evitar que se nos arrebate de manera ilegítima y antidemocrática a través de este golpe de Estado que significa la constituyente popular o constituyente comunal, como se le ha denominado. Luego, el segundo desafío: cumplir y hacer cumplir la Constitución. La Constitución no puede ser solamente el símbolo político de un discurso, el símbolo político de una etapa, el símbolo político contra la tiranía, contra la dictadura. La Constitución luego tiene que volverse norma efectiva y concreta, real. Y eso es una gran deuda que tenemos. Tenemos 18 años sin que los artículos 202, 203, 204, hasta 209 de la Constitución relacionados con la educación se hayan desarrollado completamente, se haya dado fiel cumplimiento a los mismos. Si no hay democracia y no hay libertad, no hay universidad. Y las denuncias van a ser cada vez más graves. No hay libertad académica, no hay autonomía universitaria. Tenemos que recuperar la plena vigencia de esas garantías, junto con la Constitución. Y luego, algo muy importante, para que no vuelva a suceder lo mismo que nos está pasando ahorita, a donde hemos llegado: transversalizar los principios y valores ciudadanos, transversalizar todos los deberes y derechos que tenemos los venezolanos, transversalizarlos en todo el ámbito educativo: educación inicial, primera etapa, segunda etapa, bachillerato, educación universitaria, para que entren a la universidad estudiantes que
ya estén preparados para acometer el gran reto de la universidad, para que hagan crecer esa universidad y se haga realidad esa primavera universitaria, como decía el padre Ugalde, esa primavera universitaria que necesitamos en Venezuela, y que esa primavera universitaria a su vez haga realidad una primavera de la sociedad y de la democracia en Venezuela. Muchas gracias.